Queridos alumnos, queridas alumnas, deseo que Dios les bendiga mucho. Es un gusto verles nuevamente en este hermoso día, mañana, aquí en la ciudad del Dorado. Hoy martes 12 de marzo, eh, recién casi llegamos a la mitad del mes. Bueno, para los que cobran por quincena, que bueno, me alegra por ellos. Los que cobramos por mes, ya queremos que sea fin de mes, pero bueno, está bien. Hay que esperar un poco. Eh, bueno, la verdad que me alegra mucho verles a todos ustedes. Es una alegría poder saludarles y bueno, disfrutar de esta hermosa mañana y compartir con cada uno de nosotros la experiencia, ¿no es cierto?, de de sabernos amados por Dios, de sabernos cuidados por Él, de sabernos que el Señor nos protegió, nos cuidó, nos alentó. Y bueno, eso es algo maravilloso, ¿verdad? Algo que uno va descubriendo y redescubriendo cada mañana. Es una experiencia inigualable, así que es una bendición poder vernos. Bueno, nuevamente pasa a todos nuestros hermanos que se están conectando. Dios les bendiga, un placer verlos. Bienvenidos a la clase. Bueno, estamos en la segunda semana de la materia de espiritualidad, tercera sesión, así que vamos a iniciar con una oración que quiero pedirle a Noé, si ella puede, antes de que se le corte el internet, si ella puede orar. Noé, ¿quieres orar con nosotros para iniciar la clase, por favor? Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, en este día, Señor, nos encomendamos a ti. Pedimos, Señor, que nos acompañes en esta clase y ponemos este día en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Noé. Dios te bendiga. Sí, sí, hermano, Edwin, no se preocupe, tranquilo, Dios le bendiga en su cita médica. Bueno, vamos a compartir un tema, queridos hermanos, que hoy nos coloca a nosotros en una reflexión muy personal y sobre todo tratar de ir hacia adentro de nuestros corazones. Se dice que nadie nos conoce más que nosotros mismos y Dios, y eso es, creo que así. Por lo regular, cuando una vasija, sí, una vasija, un recipiente de barro, de porcelana, tiene una grieta, de alguna manera tratamos de cubrirla. La palabra, cuando alguien dice yo soy muy sincero, ¿verdad? Muy sincero, es, a veces pensamos que ser muy sincero es decir las cosas como nos nacen, ¿no? Y decimos, bueno, como yo soy re sincero, yo te voy a decir las cosas así como están. Gracias, amor. Este, Porque bueno, soy muy sincero. Sin embargo, queridos hermanos, la palabra sinceridad viene de una frase compuesta que se llama sincera, ¿verdad? Sincera. ¿De dónde nace esta palabra? Nace de la experiencia que tenían los vendedores de vasijas, ¿verdad? Que hacían que cuando ellos fabricaban sus vasijas, las hacían hermosas y las ponían a la venta, las exhibían fuera de sus tiendas. Este, Había vasijas que por alguna razón en la falla, en el proceso, en la conformación de esa vasija, eh, se hacían pequeñas grietas, pequeñas fisuras en las vasijas. Y entonces los vendedores pues no podían perder eso porque era básicamente la ganancia. Entonces lo que hacían era cubrir las vasijas con cera, ¿verdad? Les ponían cera por arriba como para tapar esas rendijas, esas fisuras, esas fracturas. Ponían cera por arriba y entonces, listo, quedaba re bien, o sea, no se veía las imperfecciones que tenía la vasija. Eh, pero
El problema era que cuando los vendedores tenían que exponer sus vasijas y las sacaban afuera, llegaba un momento en donde el sol, los rayos del sol les daba a ellos, a las vasijas, y éstas se derretían, exponiendo, ¿verdad?, ante los compradores las fisuras o los defectos que tenían estas vasijas y terminaban no comprándolas. Y entonces el vendedor perdía la venta. Cuando alguien es sincero es cuando es capaz de quedarse sincera y exponer ante los demás sus más profundas grietas. Por lo regular, el ser humano somos expertos en cubrir nuestra vida con cera, en tapar aquellas heridas, aquellas fisuras, aquellos defectos, aquellas situaciones, ¿no? Que, que no nos gustan, que pensamos que si las exponemos la gente nos rechazará, no nos querrá, se apartará de nosotros. Y entonces, de alguna u otra manera, tratamos de cubrir algunas imperfecciones nuestras, ¿no es cierto? De tal manera que no pasan la prueba cuando tenemos que ser lo que somos o cuando de alguna manera el sol de la presencia de Dios se posa en nosotros, eso se derrite y nos mostramos tal cual somos. Esto es una lucha, hermanos, que todo cristiano tiene, todo cristiano sincero tiene, porque todo cristiano sincero está en un proceso de construcción y de formación. Eh, no voy a hacer una clase de teología del pecado, ¿verdad? Eso ustedes ya tendrán otras materias para poder abordarlo, pero entiendo claramente que en este proceso de santificación, muchos de nosotros seguimos teniendo fisuras, tenemos seguiendo fracturas. El problema no es ese, el problema es que tanto las estamos cubriendo, que tanto nosotros no hemos resuelto, que tanto nosotros hemos aparentado, ¿verdad? Aparentamos, ya sea porque tenemos alguna consagración, a nadie le gustaría de ustedes ver que su profesor de espiritualidad tiene fisuras profundas, me avergonzaría muchísimo, ¿no es cierto? Entonces trato de aparentar y ponerme en un papel, ¿no es cierto?, en donde diga, es que yo soy el pastor, o soy el profesor, o soy el consagrado, la diaconisa, o el diácono, el obrero, o el director de los varones, o la directora de oración, etcétera. Y entonces, de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, esas situaciones nos orillan, consciente o inconscientemente, a cubrir nuestras imperfecciones con algunas cosas que vamos a charlar hoy. Así es que, bueno, me parece que la clase de hoy nos orientará cómo la espiritualidad debe moverse, ¿no es cierto?, en una espiral descendente para poder iniciar un camino ascendente, ¿verdad? Voy a compartir la presentación, así vamos guiándonos en esta clase. Voy a tratar de irme lo más despacio posible para que podamos comprender. Tenemos esta semana para cubrir esta temática. Entonces, lo vamos, lo vamos a mirar. Bueno, la imagen que quiero representar, con la que aparece en el lado de la parte derecha de su pantalla, por muy grotesca que parezca y por muy chocante que parezca, parece ser que refleja la realidad de muchos de nosotros que en esta búsqueda sincera de una profundidad en el misterio de la revelación divina, nos espera, nos confronta y, y entonces tenemos que enfrentar nuestras propias formas, si ustedes me permiten decirlo en términos muy propios, ¿no es cierto? Nuestros propios demonios,
este, que están dentro de nosotros. Si no les gusta esa palabra, bueno, podemos ponerle los ruidos internos que hay en nosotros, ¿verdad? Esos ruidos que batallan, esos ruidos que en una búsqueda muy profunda de Dios se hacen presentes y se vuelven ensordecedores, muy ensordecedores, que a veces nos distraen del camino, que a veces nos apartan del camino. Entonces, lo que vamos a reflexionar en esta mañana es una espiritualidad desde abajo. ¿Qué implica la propuesta de alguien que nos plantea cómo mirar esta intimidad con Dios, este conocimiento de Dios, a partir de una espiral descendente, ¿no? Es decir, yendo hacia abajo. Y para ir hacia abajo, ¿verdad? Como en todo, necesitamos hacer un diálogo con Dios, pero desde el fondo de nuestra vida, desde el fondo de nuestro corazón. Los mejores diálogos que tenemos con Dios, queridos alumnos, son aquellos que están inmersos en los rincones más profundos de nuestra alma, en las cámaras secretas que hemos guardado, que hemos aparentado, que hemos cerrado con tres candados, que pensamos que todo está bien, que pensamos que todo es normal en nuestras vidas, pero hay cosas donde uno le dice a las personas o a Dios mismo, no, ahí no, ese tema no lo toques, ahí no te metas, ese es un problema mío, yo lo resuelvo, no tienes que estar allí, ¿no es cierto? A veces lo hacemos con la esposa o el esposo, no, esa situación de mi vida vamos a dejarla así, no la charlemos. Pero cuando llevamos a Dios, hermanos, o queremos llevar a Dios a ese límite de ir conociéndolo constantemente, tenemos que hablar con Él y Él tiene que hablar con nosotros. El problema es que, permítanme hacer una metáfora, a veces a Dios lo ponemos solamente en el living de nuestra casa o en la sala de nuestra casa, como se dice en otros lugares, donde, bueno, está acomodadito, donde está todo ordenadito. Pero si lo lleváramos, por ejemplo, a nuestra pieza o nuestra recámara o al depósito o a otra área de la casa, la cocina a veces, ¿no? Que la cocina está toda sucia, está los platos sin lavar, etcétera. Bueno, ahí no. Y yo creo, queridos hermanos, que una verdadera espiritualidad es allí donde se tiene que charlar con Dios. Es allí. Esos son los lugares donde menos queremos que Dios entre. Es en los lugares donde menos queremos que Dios trate con nosotros. Es allí donde se hace el diálogo. Y lo que vamos a mirar ahora en la clase es que una relación con Dios se construye a través de un diálogo, no de un monólogo, porque hemos aprendido eso. Hemos aprendido que la búsqueda de Dios se establece a través de un monólogo. O solamente nosotros le hablamos a Dios, ¿verdad? O solamente nosotros le hablamos a Él y le pedimos y siempre le pedimos, le pedimos, le pedimos. Y bueno, ya, cuando nos cansamos de pedirle un montón, incluso de agradecerle todo lo que queramos agradecerle, decimos, bueno, Dios, estuvo linda la visita, yo me tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer lo otro, y todo Dios dice, pero, para un poco, yo también quiero charlar con vos. Y uno dice, no, 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 no tengo tiempo, Señor, pero yo quiero tratar con vos algo. Y no, Señor, no, nos vemos en la noche, ¿no? En la oración de la noche, o nos vemos el sábado, que es cuando yo voy a ir a la iglesia y ahí hablo con vos. Hemos construido nuestra relación a través de monólogos en donde solamente nosotros hablamos, por lo regular, ¿no? Dios siempre habla, solo que nosotros no lo escuchamos mucho, pero en esta relación hemos construido monólogos. Solamente nosotros hablamos con Él. Pero ir en la búsqueda de una verdadera intimidad con Dios es construir diálogos, diálogos sinceros, diálogos honestos, diálogos que a veces se convierten en profundas cirugías, ¿verdad? Cirugías en las cuales a veces necesitamos estar conscientes, despiertos, no tener anestesia para que esto pueda, para que esto pueda, para que pueda haber una verdadera transformación.
a mí me pone mal cuando veo algunas programas, me encanta ver esos programas de operaciones. Y cuando tienen que abrirle a una persona el cerebro, ¿verdad? Le abren toda acá la parte, le sacan el hueso y trabajan en el cerebro y no anestesian a la persona está consciente, tiene que estar consciente, tiene que hablar, tiene que escuchar todo. Ay, yo me voy a desmayar si yo tengo que tener una cirugía de esa naturaleza. Pues así pasa muchas veces con Dios, ¿verdad? Porque el diálogo nos confronta con nuestros ruidos, ¿verdad? El diálogo nos confronta con nuestros ruidos y cada uno tiene que aprender a identificarlos. Vamos a avanzar entonces. Hay una espiritualidad que se llama una espiritualidad desde arriba, ¿verdad? Este concepto de vivir una espiritualidad desde arriba es que se va a vivir a través de principios que nos van a colocar en la cima de nuestra espiritualidad o en nuestro deseo de conocer a Dios. ¿Mm? Porque todos tenemos el deseo de conocer a Dios. Creo que esa es la esencia y la meta de la vida. Pedro decía, crezcan en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es como no le encuentro sentido a la vida, queridos hermanos, si no hay un deseo y un anhelo de conocer al Señor, de entrar en sus misterios y tratar e intentar y muchas veces lograr descubrir quién es Él. Pero también, hermanos, cuando llegamos a la cima del deseo de conocer a Dios, necesitamos descender a la realidad desde abajo, haciendo como esta analogía, lo superior y lo inferior, lo de arriba y lo de abajo. Entonces, hay modelos de espiritualidades donde empezamos arriba, ¿verdad? En nuestra búsqueda de Dios y luego bajamos para seguir buscando a Dios. Pero hay otras espiritualidades que parten desde abajo, ¿verdad? Que parten desde abajo, desde realidades profundas, para que a partir de allí se puedan elevar hacia Dios. Estos dos modelos, de alguna manera, ustedes y yo los practicamos. Y dependiendo mucho de cómo haya sido nuestra crianza, nuestra concepción del descubrimiento de Dios o lo que nos hayan enseñado de lo que significa conocer a Dios, entonces manejaremos estos modelos de espiritualidad. Algunos empezaremos desde arriba y luego iremos hasta abajo. Y otros empezaremos desde abajo y luego estaremos ascendiendo hasta realidades superiores. Hay un dicho de un, ah, bueno, de una persona muy antigua llamado Evagrio Póntico, siglo IV, si no mal ubico. Él decía lo siguiente: si deseas conocer a Dios, que es lo que yo les decía, si no hay un deseo de conocer a Dios, entonces, bueno, estamos, creo yo, yendo por el camino equivocado, porque es lo que queremos. Entonces, Póntico decía, si deseas realmente conocer a Dios, debes aprender primero a conocerte a ti mismo. Debemos aprendernos a conocer a nosotros mismos, que eso es parte también del propósito de nuestra vida. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Cuánta cera tenemos en nuestra vida? ¿Cuánta cera? ¿Cuánto miedo, cuánta tensión a veces se provoca en nuestras vidas cuando nos sentimos vulnerables, nos sentimos desnudados, nos sentimos eh, que hay una reacción, ¿no es cierto?, de que la gente nos vea tal cual somos. En el mejor de los casos. En el peor de los casos es que Dios realmente nos conozca. Debemos conocernos a nosotros mismos.
insisto, no solo en aquellas cosas que son evidentes, ¿verdad? No solo en aquellas cosas que son evidentes, sino más aún en aquellas cosas que están detrás, que hemos querido olvidar, pero cuando llegan ciertas circunstancias de la vida, vuelven a resurgir. Cuando está todo en silencio y que solamente escuchas el latido de tu corazón, ahí tu mente empieza a trabajar, y entonces hay un montón de cosas que vos no has resuelto. Si deseas conocer a Dios, aprende primero a conocerte a ti mismo. Ahora, el camino hacia Dios, queridos alumnos, esta búsqueda hacia Dios no es lineal, no es lineal, no es perfecta. No es como a veces siempre alguien que convierte a una persona le dice, mira, si vos aceptás a Jesús como tu Señor y Salvador, tu vida será diferente. Tus problemas se acabarán, todo será buenísimo, sentirás una paz, una felicidad, tus días serán resoleados, etcétera, ¿no? Y la verdad es que no, hermanos, la vida cristiana, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, si bien es cierto, es una felicidad, una alegría, una paz inmensa, la verdad es que hay muchos cruces provocados por nuestros errores. Errores, queridos hermanos, que aún nosotros mismos estamos cometiendo. Yo me bauticé a los 14 años, tengo 45, voy para 46. Ya llevo más de 25 años, ¿no es cierto?, caminando con el Señor, en donde uno podría pensar que la vida cristiana inicia en el bautismo, ¿no? Y uno dice, bueno, a partir del bautismo es un nuevo comienzo, una nueva vida, y ahí empiezo a crecer, y uno diría, bueno, ¿será que a partir de mi edad yo no he cometido errores en esta búsqueda de Dios? Y la verdad es que he cometido todavía muchos errores, errores que aún los sigo lamentando, errores que aún sigo, algunos pagando, ¿verdad? Y algunos necesito perdonarme a mí mismo. A veces, la vida cristiana pasa por curvas, por rodeos, por fracasos, por desengaños, por esas, por esas luchas de fe, por esos desiertos tan áridos, tan dolorosos, por esos procesos de purificación, por ese silencio de Dios. El silencio de Dios, queridos hermanos, en el camino de espiritualidad es tan ensordecedor, tan profundo, tan inquietante, que terminamos clamando como el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Elí, Elí, lama sabactaní, ¿no? Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque la búsqueda de Dios, queridos hermanos, es en nuestros desiertos. El inicio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, al iniciar su ministerio, tuvo que pasar por su propio desierto y se enfrentó a Satanás, se enfrentó a este ser, ¿no es cierto?, al cual todos nos enfrentamos. Estos demonios, ¿no es cierto?, que hacen ruido dentro de nosotros. Y entonces la vida cristiana, queridos hermanos, pasa por aquellas cosas que nos hacen sentir culpables, que nos hacen sentir miserables, que nos hacen sentir indignos de la gracia de Dios, que nos hacen sentir avergonzados de la gracia de Dios. Y entonces resulta que no son precisamente nuestras virtudes, que a veces hemos aprendido que una verdadera espiritualidad nace desde ser buenos, ¿no? De querer esforzar ser buenos en todo, ¿no? Queremos ser buenos en todo, perfectos en todo. No queremos equivocarnos, no queremos fallar, no queremos errar. Pero hermanos y queridas hermanas, eso provoca mucha tensión en nuestras vidas, mucha tensión. Porque podríamos pasar toda la vida estando pendientes de cumplir todas las leyes, todas las normas, todos los requisitos, y pasarnos toda la vida haciendo y queriendo hacer lo correcto siempre, pero al final del día nos vamos a dar cuenta que nunca disfrutamos la vida. La tensión fue más fuerte, ¿no? Porque no son a veces, queridos hermanos, nuestras virtudes, ni nuestras medallas de honor, ni nuestras
buenas acciones lo que realmente nos abren a Dios, lo que realmente nos comunican con Él, lo que realmente es como la llave de entrada o de acceso a la presencia de Dios. Son nuestras flaquezas, son nuestras incapacidades e incluso nuestros pecados que nos colocan en la verdadera vulnerabilidad de lo que somos, en nuestra fragilidad, en nuestra necesidad de Dios, en nuestra dependencia de Dios. Porque aquel que quiere hacer todo bien no necesita de Dios, no dependería de Dios, va a depender más de su esfuerzo, de su capacidad, va a depender más de que él sea capaz de controlar sus instintos, de que sea capaz de controlar sus emociones, de no mentir, de no robar, de no cometer adulterio. Va a depender mucho más de sus propias fuerzas que de la gracia absoluta de Dios. Solo aquel, hermanos, que está en el suelo, solo aquel que es capaz de reconocer que la cocina está sucia, que la habitación está desordenada, solo aquel que es capaz de reconocer que hay áreas de su vida que, que están mal, que lloran, que nos lamentamos, que hay heridas en el corazón, que hay pecados ocultos, que hay cosas que nos avergüenzan profundamente, que si se enterara nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, el pastor, la iglesia, mi jefe en el trabajo, etcétera, nos avergonzaríamos demasiado. Solo allí, queridos hermanos, cuando uno experimenta una verdadera y absoluta dependencia de la gracia de Dios, es como empieza un verdadero diálogo con Él. Voy a desarrollar más este concepto a lo largo de estas dos sesiones. Para poder entender esto, permítanme plantear qué es lo que significa vivir una espiritualidad desde arriba. En la mayoría de los casos, ¿verdad? Fuimos educados, y digo fuimos porque, bueno, yo vengo de una tradición cristiana, ya les dije, muy antigua. Este, eh, entonces, la verdad que no he escuchado otra cosa de Dios y de la iglesia, aparte de la iglesia de los séptimo día, ¿no? Crecí, nací acá. Gracias a Dios no, nunca he abandonado la iglesia, no, no, no he experimentado en otros lugares, así que no vengo de un trasfondo de otra iglesia, otra animación, en lo absoluto. Así que digo que fuimos educados muchos de nosotros, hablando de la iglesia de Dios séptimo día, tal vez desde ustedes vengan de otras confesiones de fe, ¿verdad? Tal vez algunos vengan de un trasfondo católico, sus padres, su familia, o de otros movimientos protestantes. Muchos de nosotros, insisto, fuimos educados en establecer nuestra relación de Dios a través de este modelo, una espiritualidad desde arriba. Porque las preguntas fundamentales de alguien que desea tener su relación con Dios en este modelo son tres. Ujú. Y tres preguntas que nos han quedado muy grabadas, muy marcadas, y son como un manual, digo yo, ¿no? Un manual en el que tenemos que cumplir a rajatabla estas preguntas. Un segundo, hermanos. La primera pregunta es, ¿cómo tiene que ser un cristiano? Porque evidentemente, pues nosotros cuando aceptamos a Cristo, tenemos que ser diferentes a los demás. Entonces, ¿cómo tiene que ser un cristiano? Y bueno, un cristiano tiene que ser muchas cosas, ¿no? Y tiene que cumplir muchas cosas. Y está bien, ¿no? Pero un cristiano es aquel que su vida es diferente, o tiene que ser diferente. Porque esta primera pregunta viene de otra. ¿Qué debe hacer ese cristiano? ¿No? ¿Cuál debe ser su comportamiento?
¿Qué tipo de conducta debe encarnar? Entonces, estas preguntas, cuando se hacen, la respuesta es, bueno, ahora tienes que ser bueno, ahora tienes que ser amable, tienes que ser virtuoso, tienes que portarte bien, tienes que ir a la iglesia, tienes que diezmar, tienes que guardar el sábado, no tienes que comer chancho o cerdo, este, tienes que vestirte de tal o cual manera, ah, no tienes que ir a los bailes o al boliche, eh, no tienes que tener alguna adicción, eh, tienes que ser obediente a tus padres, tienes que ser amoroso con tu esposo, tienes que ser amorosa con tu esposa, tienes que ser responsable en tu trabajo, no tienes que mentir, no tienes que ser orgulloso, tienes que tener un carácter muy pacífico, muy dulce, tienes que tratar bien a las personas. Entonces, este modelo, ¿verdad? Es un modelo de virtud, incluso en nuestros sermones siempre van encaminados a eso, ¿no? Los versículos que ocupamos siempre es, bueno, el cristiano tiene que ser luz y sal de este mundo, por lo tanto tenemos que ser diferentes, tenemos que ser intachables, perfectos, ¿no? A veces, eh, este, eh, nuestra concepción del cristianismo, de una persona que debe ser cristiana, es aquel que tiene que ir bien, bien arregladito el sábado, bien prolijito, bien todo, ¿no es cierto? Y bien peinadito, bien perfumado, bien, bien todo. Entonces, cumpliendo este modelo, bueno, decimos, está bien, ¿verdad? Ahora tengo que hacer todo esto. El problema, queridos hermanos, no es establecer un modelo de esta naturaleza, porque sí, es un modelo correcto y eso es lo que todos queremos. El problema es que no todos llegamos a cumplirlo. No todos llegamos a cumplir todos los requisitos y toda la estructura que se ha establecido de lo que un cristiano debería ser o debe ser. Y entonces entramos en esta tensión, ¿verdad? En esta tensión de, ay, ahora fallé en esto, ahora fallé en lo otro, ahora yo no sé cómo decirle al pastor que sigo teniendo tal o cual adicción. Eh, por más que he querido dejar mi doble vida, no puedo. Aún sigo mintiendo. Mira este carácter. Tengo 25 años de ser bautizado y todavía estoy batallando con mi carácter. Estoy batallando con este carácter feo, terrible, esta forma de ser mía que cuando voy manejando, ¿no es cierto? Y un auto me adelanta y se me pone enfrente, yo ya, se me cambia la cara y empiezo a gritarle y empiezo a insultarle. ¿Cómo hacer? Y entonces nos sentimos profundamente decepcionados de nosotros mismos. Muchos cristianos vivimos decepcionados por no alcanzar los estándares de perfección que a veces hemos querido imponernos a nosotros mismos y a los demás. Y nos sentimos frustrados no llegar. Nos sentimos frustrados de seguir batallando en un error, en otro error, en otro error, o no poder dejar tal o cual cosa, ¿no? Que nos... A ver, segundo que hay un micrófono abierto. Ya está, estaba un micro abierto. Bueno, entonces la idea era decir qué tanto nuestro acercamiento a Dios tiene que llevarse a cabo por las buenas obras. Muchos de nosotros hemos aprendido que acercarnos a Dios es porque somos buenos, ¿verdad? Porque tenemos algo que presumirle a Dios, porque decimos, no le quiero manchar el piso, no le quiero ensuciar el piso a Dios, ¿no? Entonces tengo que ir limpito, tengo que ir prolijo, tengo que ir perfecto, tengo que... Entonces, ahí, cuando no nos sentimos de esta naturaleza o de esta forma, cuando no nos sentimos tan perfectos y tan limpios, huimos de Dios, corremos de Dios. O hacemos un monólogo con Dios. Solamente nosotros hablamos, le contamos lo que creemos que podemos contarle, ¿no es cierto? Y después nos vamos porque no queremos que Él hable con nosotros. Esta espiritualidad, que se llama la espiritualidad desde arriba, nace
brota de la aspiración humana a ser mejor, a acercarse, a superarse, acercarse cada vez más a Dios. Todos anhelamos eso, por eso cuando alguien se bautiza, ¿verdad? ¿Qué es lo que le decimos? Bueno, ya el Señor va a perdonar tus pecados, porque bueno, sos re pecador, no importa lo que hayas hecho, pero después de que vos te bautizás, después de que subís del agua y que el pastor impone manos en tu cabeza para que recibas el don del Espíritu Santo, listo. Sos una nueva criatura, sos diferente y ya no tenés que pecar, ¿no? Ya no tenés que equivocarte. En mi labor pastoral, cuando me acerco a muchos hermanos que no son bautizados, siempre le digo, hermano, ¿no ha pensado en bautizarse, en entregar su vida al Señor? Sí, pastor, sí, sí. Pero pastor, yo, yo no estoy bien. Usted me conoce, no estoy bien. Yo hago varias cosas que no están bien y, y la verdad que no me siento preparado para bautizarme. Deme oportunidad, yo quiero arreglar unas cositas en mi vida, quiero arreglar esto, aquello, lo otro, ¿no es cierto? Y bueno, una vez que yo ya sienta que soy digno de recibir el bautismo, ¿no es cierto? Entonces, ahí me bautizo. Y yo le digo a los hermanos, bueno, creo, querido hermano, le tengo una mala noticia, usted nunca se va a bautizar, nunca se va a bautizar porque nunca va a hacer como usted quiere ser, o sea, si es por sus fuerzas, no, o sea, si alguien que ya es ya todo perfección, todo va a ser todo bien, su vida va a ser un diamante puro, ¿verdad? Pues no necesita el bautismo. Y creo que tampoco necesita de Dios. Eh, yo recuerdo el día siguiente de mi bautismo, yo muy jovencito, ¿verdad? Recuerdo que cuando me bauticé, porque por lo mismo de que era muy jovencito, nadie en la iglesia estaba de acuerdo que yo me bautizara, porque yo era muy jovencito, mi familia tampoco, mis papás tampoco estaban de acuerdo que yo me bautizara. Realmente nadie, porque cuando yo le dije, bueno, yo me quiero bautizar, pero vos tenés 14 años, che, para un poco, sos muy jovencito, ¿no? En México no es tan común que un jovencito de esa edad se bautice. Aquí en Argentina sí es más común ver a jovencito, muy jovencito bautizarse. Pero en mi tiempo no, hace esos años no era muy común. Y entonces el problema era que este, el argumento que todos me decían, ¿verdad? Para no bautizarme era, vos no te bautices porque si te bautizas, sos muy jovencito y vas a pecar. ¿Vas a pecar? Entonces, no está bueno que te bautices ahora. Espera un poco. Viví la vida, descarríate un poquitito, este, no sé, sentí lo que es pecar, ¿no es cierto? Y, y bueno, ya después de bautizar, cuando seas más grande, cuando ya haya pasado la época de la juventud, cuando todo ya esté mejor en tu vida y te bautizas. Porque fuimos crecidos en este modelo de espiritualidad desde arriba, ¿no? Que más sonaba a religiosidad y a legalismo, pero yo sentí algo en mi corazón, yo sentí algo en mi corazón. Y la verdad que estaba a punto de decir, sí, está bien, pues, yo no me voy a bautizar, está bien. Y sí, pues soy re jovencito y qué sé yo, no sé qué va a pasar después. Y un día le platicé a uno de mis mejores amigos, ¿no? Y a diferencia de todos los demás, cuando yo le dije, che, quiero bautizarme, wow, sus ojos se abrieron, brillaron, se reemocionó, se realegró, dio gloria a Dios y dijo, qué bendición, qué alegría, qué buena decisión. Y yo me quedé así, che, yo pensé que me ibas a decir lo mismo que todos los demás. No, no, por favor. Qué lindo que entregues tu vida a Cristo. Y bueno, me empezó a explicar un poco lo que podría significar una espiritualidad desde abajo. Así que Dios puso a esa persona en mi camino. Decidí a una costa de que mis padres no me apoyaran, de que mi familia, la iglesia no me apoyara. Tomé la decisión y me aferré y dije, yo quiero bautizar.
Así que me bauticé, fue un día hermoso, lo recuerdo hasta ahora muy bien. Hubo mucha gente, mucha gente. Este, Nos bautizamos varias personas ese día, ¿no es cierto? En una, en una pileta. eh, y recuerdo que después del bautismo nos pusieron así en fila y dijeron, bueno, ahora que pasen todos los hermanos a saludar a los recién bautizados, a los bebés espirituales y salúdenlos. Yo recuerdo que no hubo una sola persona que dijera, ay, felicidades, que Dios te bendiga, estaré orando por vos, no va a ser fácil, pero sé que lo lograrás. Wow, yo me sentía reacompañado, ¿no? Yo dije, qué lindo, o sea, no sé, eran 300 personas más o menos que hubo ese día, así que había un montón de gente y te sentís re lindo, ¿no? Un chico de 14 años, que todo el mundo está allí y que se hace como que el centro de la atención y demás. Dije, wow, nada, yo me sentía maravillosamente bien allá tocando el tercer cielo. Pero cuando desperté el siguiente día en la habitación, en la soledad de mi habitación, cuando no había ninguna de las 300 personas, cuando solamente estaba yo mirando el techo, recuerdo muy bien que estaba mirando el techo de mi habitación, me sentí tan solo, me sentí como diciendo, ajá, ¿y ahora? Ya pasó. ¿Dónde están los 300 que dijeron que iban a estar conmigo y demás? Y salvo raras excepciones o pocas excepciones, ninguna de esas 300 personas estuvo conmigo en mi caminar y en mi despertar espiritual y en mi búsqueda de Dios y en los más de un desierto que tuve que cruzar. Nadie estuvo. Entonces, queridos hermanos, a veces cuando uno es educado en esta espiritualidad de arriba que dice, bueno, ahora vos no tenés que pecar, ahora tenés que ser diferente, ahora es como si muchas veces yo pensaba que el agua con el que nos bautizaban, ¿no es cierto? Era mágica, ¿verdad? Que como que el agua estaba, no sé, tenía algo cuando el pastor oraba, como que el agua se convertía en algo mágico, ¿no? Y entonces cuando se sumergía la persona y levantaba, ay, como que todo desaparecía, ¿no? Como que hoy el sábado a la mañana yo era re mentiroso, pero cuando salí del agua, wow, me volví el hombre más honesto del mundo. Y la verdad que no es así, ¿no? Piense que yo conocí a muchos cristianos, recuerdo mucho que había una lucha de no bautizar en piletas, ¿no? En México se acostumbraba mucho a bautizar en ríos, en el agua que corriera, y yo fui el primero en mi lugar donde no me bauticé en un río, yo me bauticé en una pileta, ¿no? Este, y recuerdo que había mucho debate entre los pastores y entre la iglesia misma. Y uno de los argumentos, ¿no es cierto?, que se tenía para no bautizar en pileta era de que eh, los pecados quedaban allí, ¿no? En el agua. Entonces, el primero que pasaba, pues el agua estaba limpita, ¿no? Pero cuando se sumergía, entonces como que todos los pecados caían, quedaban en el agua, y el segundo que pasaba, pues iba a agarrar los pecados del hermano que había pasado anteriormente. Imagínense dónde teníamos el concepto, ¿no? Porque decían, cuando es agua que corre, pues los pecados se van, el agua se lo lleva. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que muchos de nosotros fuimos educados en los conceptos tal vez no tan acertados de nuestra búsqueda con Dios. Entonces, cuando a mí me dijeron, ahora ya sos bautizado, ahora tenés que ser diferente. Cuando yo estaba en casa con mi familia, ¿no es cierto? Que decía papá, vos ya no podés enojarte, vos ya no podés ser tal cual cosa, porque vos sos bautizado, ¿no? Entonces era así como que, como ahora sos bautizado, yo como no soy bautizado, ¿verdad? Entonces yo sí puedo hacer lo que yo quiera, porque yo no soy bautizado, pero vos sí sos bautizado. Entonces, como sos bautizado, tenés que hacer el bien, tenés que portarte bien, tenés que hacer esto, lo otro, ta, ta, ta. Entonces eso generaba mucha tensión, ¿no? Nuestra relación con Dios, hermanos, es buscar conocer a Dios. A veces empezamos en este modelo de querer ser buenos para que Dios nos acepte.
Pero llega un momento en el que el individuo necesita ponerse en contacto con la espiritualidad arriba, la de arriba con la de abajo, con lo que realmente somos. Si deseamos subsistir en una vida normal, sin llegar a los fanatismos religiosos, que ese es el problema de no ejercer una sana espiritualidad, llegamos a ser fanáticos religiosos, fanáticos legalistas. Y entonces somos como los fariseos, imponemos cargas a otros que ni nosotros mismos podemos llevar. ¿Por qué vivimos en las apariencias? Si nosotros no conectamos estas cosas buenas y lindas que tenemos, ¿no? Que sí es el resultado de la transformación del Evangelio de Jesucristo, pero si no los conectamos con aquellas cosas que aún están en este proceso de construcción, en aquellas cosas, ¿no es cierto?, que no le hemos permitido a la soberanía de Cristo llegar, vamos a originar tensiones internas, nos vamos a enfermar. Por eso es que muchos cristianos vivimos enfermos espiritualmente. Algunos somos famélicos espiritualmente. Nuestra espiritual es muy flaquita, muy delgadita. Algunos estamos en terapia intensiva en nuestra espiritualidad. Algunos han fracasado y han terminado y han dejado botado o han bajado los brazos y han dejado definitivamente a Dios. Porque hay una tensión que nos dice, no soy bueno, no soy sincero, no soy honesto. ¿Para qué me bauticé? ¿Verdad? ¿Para qué me bauticé? ¿Para qué dije que sí? Mira, ahora estoy en este problema de tentación, de pecado, etcétera, etcétera. Y entonces terminamos enfermos, muy enfermos. Y nuestra experiencia con Dios se vuelve cada vez más tirana, ¿verdad? Entonces nuestra imagen de Dios se vuelve nuevamente distorsionada. Entonces volvemos a caer en esa misma premisa. Vos tenés que ser bueno para que Dios te acepte. Y si le fallaste a Dios, bueno, listo, ya está. No hay otra oportunidad. No puedes estar jugando con Dios, ¿no? Es lo que se dice. Muchos años, queridos hermanos, mi espiritualidad estuvo fuertemente tensionada y muy enferma. Y recuerdo que todos esos años no disfruté la vida en el espíritu, porque estaba muy pendiente de no fallarle a Dios, y cuando le fallaba a Dios, me sentía muy culpable, que eso es lo que tiene mucho el modelo de la espiritualidad desde arriba, cuando no se conecta con lo que somos, ¿no? Y entonces me sentía muy culpable, y durante muchos años, el problema que enfrenté y que enfrentan muchos cristianos, y se los digo por mi experiencia pastoral, donde he ministrado a muchas personas que sinceramente desean encontrar a Dios, pero tienen este tipo de luchas. El problema, queridos hermanos, es que lo más que nos cuesta, lo más difícil que nos permite abrirnos a una verdadera relación con Dios es no perdonarnos a nosotros mismos. Somos muy duros con nosotros mismos. Muchos cristianos somos capaces de perdonar a los demás, de pasar por alto y decir, está bien, no, no te preocupes, sí, no pasó nada, listo. Démosle vuelta a la página, ¿no? En el mejor de los casos, claro está. Pero otros, hermanos, se sienten tan culpables que todos los días nos flagelamos, todos los días nos sentimos culpables y queremos hacer algo bueno como para congraciarnos con Dios, ¿no es cierto? Como para decirle, mira, Dios, sí, vos sabés que hice tal o cual cosa que no estoy haciendo bien, así que, ¿qué querés a cambio? ¿Qué puedo hacer por vos o con vos o para que vos me perdones y no me sienta yo con esa culpa? A veces la enfermedad, queridos alumnos, de nuestra espiritualidad nace desde esta intención de decirle a Dios, no puedo, yo he sido culpable y, y nos autocastigamos, nos autoinfligimos castigo, ¿no es cierto? Que eso es una teología muy católica, ¿no? Muy católica, en donde hay que lastimarnos como para agradar a Dios. Y muchos de nosotros seguimos
seguimos ese mismo proceso, ¿verdad? Nos reprochamos todos los días, nos sentimos culpables, no nos perdonamos a nosotros mismos. Alguien me dijo, pastor, pero es que no puede ser tan fácil. Yo hice tal cual cosa y usted no me puede decir que es tan fácil creer que Dios me perdona y ya. Y bueno, ¿y qué quiere que te diga? Yo no soy Dios. Si a mí me dijeras cómo yo tendría que perdonar, bueno, a lo mejor y te diría, bueno, mira, hace tal cual cosa hasta que me demuestres que has cambiado, entonces ahí recién te voy a aceptar que cambiaste. La verdad es que no. La verdad que Dios nunca te va a decir, che, bueno, primero demostrate, primero sé bueno, primero pórtate bien, y cuando vea que ya más o menos estás ahí, bueno, ahí venís y charlamos y platicamos. Los sanos no tienen necesidad de médico, solo los enfermos. Entonces, es una interesante reflexión, queridos alumnos, que traigo como propuesta a la clase, es una propuesta a la clase, de ir analizando si nosotros hemos sido objeto de esta espiritualidad desde arriba y que nos sigue tensionando para no vivir en la libertad del espíritu, no en el libertinaje, que se entienda perfectamente bien. No hablo del libertinaje, que esa es otra cosa que muchos autojustificándose del sacrificio de Jesús hacen de su vida lo que quieren. Hablo de la libertad espiritual, de esa libertad que lo llena todo, de esa libertad que te confronta contigo mismo, que aprende, que te enseña y aprendes a perdonarte, a amarte, a respetarte, que empiezas desde abajo para empezar a ascender a las realidades espirituales. Así que vamos a hablar qué significa este modelo de espiritualidad desde abajo. Ya vimos que a veces empezar desde arriba y querer comprar la gracia de Dios no siempre nos funciona o no siempre funciona. En la espiritualidad desde abajo se trata sobre todo de conseguir abrirse a las relaciones personales con Dios. Sincera, sincera, una relación sincera. Es, es ir allí donde necesitamos la luz de Cristo. Y la luz solamente funciona, queridos alumnos, cuando hay oscuridad. ¿O no? Usted no prende la luz cuando está oscuro. De día no hay necesidad de que prenda la luz. Solo cuando está oscuro, cuando no se ve, cuando la oscuridad nos produce temor, cuando no sabemos lo que hay enfrente de nosotros, o cuando no queremos que algo se mire, entonces lo llevamos a un lugar oculto y oscuro. Así que los lugares oscuros necesitan la luz. Por eso es en nuestros ruidos, en nuestros demonios internos, en esas áreas oscuras de nuestra vida, donde necesitamos que la luz de Cristo resplandezca, ¿verdad? Así que la espiritualidad desde abajo se trata sobre todo de conseguir abrirse a estas relaciones personales con Dios. En el punto preciso en que se agoten y se cierran todas las posibilidades humanas, en donde decimos, no puedo más. Lo he querido hacer por mis méritos, he construido una relación con Dios por obras, ¿no? Y no puedo. He fracasado, me he frustrado. Pastor, usted sabe que me he querido portar bien, pero no puedo, no puedo. Y claro que no vas a poder, porque lo estás haciendo por tus fuerzas, en tu capacidad, en esa idea de decir, ahora vos tenés que hacer tal y cual cosa, ahora la responsable es tuya y cuidadito con que te portes mal.
No, nadie puede en ese modelo mantenerse. No, no podemos mantenernos. Un rato sí, o un tiempo sí, pero a la larga nos va a causar. Entonces, cuando ya no podemos más, cuando decimos, lo he intentado todo, nada me llena. Mire, pastor, yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a la iglesia, no como chancho, guardo el sábado, tal, pero me siento vacío. Claro, ¿por qué? Porque has querido sustituir todas estas cosas religiosas que son buenas, que están dentro de la palabra del Señor, pero las has querido sustituir como queriendo comprar la gracia y la paz de Jesucristo, y eso no tiene precio porque es gratuito. Entonces, cuando nosotros realmente, queridos hermanos, hermanas, queremos tener un encuentro con Dios, tenemos que ir allí, a ese lugar donde realmente necesitamos a Dios, no donde hemos superado cosas y donde hemos aprendido cosas. Y entonces es en la auténtica oración, que lo vamos a ver más en la cuarta semana, me parece. La auténtica oración, se dice, es donde se brota de las profundidades de nuestras miserias y no de las cumbres de nuestras virtudes. La verdadera oración, queridos hermanos, y de la cual el Señor se reagrada, es cuando nos presentamos tal cual somos, sin cubrirnos de cera. En esas oraciones profundas, sinceras, no en esas oraciones que duran 1 minuto, 2 minutos, no en esas oraciones que ya son hechas y prefabricadas. A veces eh, hemos hecho rezos de nuestras oraciones. Yo les digo ahora es como mis alumnos, pero le digo a la iglesia donde pastoreo, siempre les digo, fíjense cómo oran, escúchense cuando oran, escúchense. Y se van a dar cuenta, porque ese es cuando alguien me dice, pastor, ¿y cómo sé si tengo una espiritualidad profunda? Bueno, escúchese cuando ora. Y se va a dar cuenta, hermanos, que cuando usted ora por los alimentos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillito que es una oración muy chiquitita, porque bueno, nadie ora 1 hora o 2 horas antes de comer, porque ahí le cortan la cabeza, ¿verdad? Ahí queremos que la oración sea cortita porque ya tengo hambre y quiero comer. Pero fíjense cómo nuestras oraciones inician de la misma manera, pronunciando las mismas palabras, diciendo las mismas cosas y terminamos diciendo la misma fórmula de, de, de decir en el nombre de Jesús. Todas nuestras oraciones son iguales. En cualquier otro, grábese y usted se va a dar cuenta. Decimos las mismas palabras, construimos las mismas frases, decimos siempre lo mismo, el tiempo es igual. No hablo de esas oraciones, queridos hermanos, ¿no es cierto? No hablo de esas oraciones que cuando uno cierra los ojos, alguien está orando en la iglesia, ¿no es cierto? Y uno está pensando cualquier otra cosa, está pensando que dejó, que no sacó la carne del freezer para cocinar después del culto, está pensando del negocio que no le salió, está pensando en mil y un cosas, ¿no es cierto? Y cuando el que está orando dice amén, ah, sí, amén, listo. No, no hablo de esas oraciones, ¿ah? De esas oraciones que más parecen acciones religiosas, que es como cumplir un momento. Hablo de las oraciones que desgarran el alma, de las oraciones que cuando uno entra en contacto con la gracia de Dios, nos desarman, nos lastima, nos hieren. Nos sentimos tan vulnerables, tan miserables, nos sentimos tan avergonzados, nos sentimos tan solos, tan tristes, tan culpables. Esas oraciones que a veces no necesitas decir nada, porque las lágrimas en tus ojos no te lo permiten. Esas oraciones, ¿no es cierto?, que desgarran lo que somos, que destruyen nuestras apariencias.
que dinamitan los cimientos de nuestras obras. Esas oraciones, queridos hermanos, que como se dice en algún momento, tocamos fondo. Esas oraciones que gritan desde la profundidad del vientre de un gran pez, ¿no? Haciendo la alusión de Jonás. Vaya manera y lugar donde Jonás clamó a Dios desde la profundidad de su sepulcro. Es ahí en esas oraciones, queridos hermanos, en ese encuentro con Dios, donde no tenemos armas, donde no tenemos argumentos, donde no vamos con Dios como diciendo, mira, te traje la mejor ofrenda. Al contrario, te traje la peor ofrenda. Esas oraciones que nos dan ganas de salir huyendo de Dios, que decimos, bueno, listo, no, en otro momento vengo, que esté yo bien, bueno, ahí charlamos, pero que hay algo que te mantiene allí, hay algo que no te deja ir y que tenés que hablar, que tenés que encarar, que sabes que tenés que sanar, que tenés que perdonarte, que tenés que amarte, que tenés que solucionar algo, que tenés que terminar una charla que dejaste pendiente con Dios en tu adolescencia, en tu juventud, en tu vida adulta. Es en la auténtica oración, queridos hermanos, en esa oración que, insisto, no es un rezo, se convierte en un perfecto diálogo en donde vos aprendés a hablar con Dios, pero también aprendés a escucharlo a Él. Aprendés a escucharlo a Él, pero no como un general, no como un tirano, no como un ser como los dioses antiguos, ¿no? Que van a destruirte, que van a castigarte, que van a sentirse decepcionados y que van a decir otra vez, ay, mira, qué feo. Ustedes no saben cuántas veces sufrí yo en saber que Dios estaba tan decepcionado de mí, que entonces muchas veces decía, ¿y para qué voy a verte, Señor? ¿Para qué voy a hablar contigo si me imagino que cuando me ves entrar a tu presencia dices, otra vez, Abraham, pero te puedo creer? ¿Sabe qué? No, ya no te quiero escuchar, no quiero saber más de vos, no quiero verte más. Andate, arreglate, haz lo que quieras y listo, ya me cansaste, ya. Entonces muchas veces sentía a Dios así y terminaba yéndome, terminaba huyendo de él, hasta que encontré, ¿no es cierto?, que no es huyendo, que es sentándome a sus pies y decirle, aquí estoy, Señor. Si me quieres desechar, tenés toda la libertad. Si no me quieres más ver, vos sos soberano, vos sos Dios, vos sos el que decide, ¿no? Pero no me voy a ir. Aquí estoy. Y he aprendido a descubrir la gracia soberana de Dios. Esa gracia que no entiendo, no entiendo. Y por eso les decía yo en alguna clase, va a llegar un momento en que no voy a entender nunca. Creo que ni en la eternidad lograremos entender la gracia de Dios. Duele quedarse ahí, hermanos, duele muchísimo. Es de valientes quedarse en la presencia de Dios para tener un diálogo con Él. Es de valientes. ¿Qué quieren que les diga? Es de valientes. Hay que tener plena conciencia de lo que significa la charla con Dios. Así que la espiritualidad desde abajo, hermanos, es ese diálogo, ¿verdad? Que nos permite escuchar a Dios, empezar a encontrar el rumbo, el sentido, la dirección, el camino, donde uno empieza a aprender a vivir la libertad en el espíritu, en el espíritu. Y entonces, hay un concepto maravillosísimo que quiero compartir hoy con ustedes, que es el camino de la humildad. Una palabra un tanto difícil, una palabra, no sé, muy complicada, diríamos, en el sentido de
lo que significa, ¿verdad? Si yo les preguntara aquí, no los estoy viendo a todos, pero bueno, hagamos el ejercicio. Si yo les preguntara, incluso para los que están viendo la clase grabada, si yo les preguntara, ¿quién de aquí se considera humilde? Realmente muy pocos levantarían la mano y los que levantarían la mano sería así como viste así despacito, como diciendo, y creo que yo soy humilde. Pero la mayoría de nosotros no lo reconocería, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice que, ¿quién de los que está aquí se considera humilde? Yo me levanto. Ah, bueno, si vos levantas la mano ya no sos humilde porque ya rompiste el esquema de humildad, ¿no? Entonces el que es humilde nunca tiene que decir yo soy humilde, porque no, forma parte de algo muy propio, muy... Incluso no sé ustedes qué concepto tengan de humildad. ¿Me quieren ayudar alguien? ¿Alguien quiere abrir su micrófono y darme su concepto de humildad? ¿Qué es humildad para ustedes? ¿Puede ser? ¿Me ayudan? ¿Hacemos este pequeño ejercicio? Los que están en clase presencial, ¿qué es humildad? Yo creo que ser humilde es dejar el yo y, y tratar de estar con el otro, acompañarlo, dejar el ego de lado Ok. y- y poner en práctica, eh, el- por ejemplo, el trabajo en equipo, Ujú. eh, el, el tratar de no sobresalir sobre los demás, sino estar ayudando al otro. Muy Eso bien, sería para mí. muy bien. Gracias, gracias, Walter. ¿Alguien más? Yo. Eh, para mí es no ser el ombligo, no, quitarme del centro, salir del centro. Muy bien, muy bien. Como digo, el refrán ese, ¿no? Dejar de sentirse la última Coca-Cola en el desierto. ¿Alguien más, hermanos? No, Ahí va. ese nunca la había escuchado, la última Coca-Cola. Bueno, ahí te la dejo, amigo mío. A veces alguien se cree la última Coca-Cola del desierto, ¿viste? ¿Alguien más? Noé escribió estar dispuesto a aprender y crecer constantemente, ¿ok? Es una actitud humilde. Muy bien. ¿Alguien más? Yo tal vez pensaría, hermano, que es como una actitud, ¿no? La actitud, actitud sencilla, una actitud tranquila, que, que pues me cuesta tener, pero en la que debemos trabajar, ¿no? Ok. Como es. Ok, sí, es algo así como, bueno, tu actitud debe ser muy tranqui, muy serena. Entonces, una persona humilde siempre se va a ver así. No sé si la palabra es linda, pero pues sí, lindita la persona, ¿no? Muy interesante también. ¿Alguien más? Yo, hermano. Yo, Sí, hermano. sí, Viole, Viole y luego alguien va y escuche más. Ajá. Bueno, para mí el concepto de la humildad, más que nada es como una virtud, porque realmente somos, yo me considero así, ¿verdad? Aunque dicen que no debemos decirlo, pero analizando la palabra, mucha gente la confunde con humildad con pobreza o con, sí, pobreza económica. Entonces, analizando bien la palabra, yo siento que humildad más que nada es una virtud, porque debemos, dentro de nuestra humildad, primero debemos de sentir el amor propio, el amor que Dios ha infundado en nosotros mismos, para poder ser empáticos con los demás. Es parte de la humildad para mí. Muy bien, Ujú. interesante. Interesante punto de vista. ¿Vieron cómo vamos descubriendo los distintos puntos? Sí, una persona humilde es una persona pobre, ¿verdad? Se ha asociado mucho Ujú. con esa acepción de que, bueno, es humilde porque es pobre. ¿Ah? Bueno, muy bien, Sí. gracias. ¿Y alguien más quería compartir? Por ahí escuché, no sé, creo que era Dani. Yo, hermano. Sí. Adelante, Dani.
para mí es cuando uno deja de pensar totalmente en uno. Si yo en cada acto que hago estoy pensando algo en mí, ya estoy siendo egoísta. ¿Sí? Estoy siendo egoísta y ya voy a pensar es en mi beneficio. Pero cuando yo me hago a un lado totalmente, pienso que puede ser uno humilde. Muy bien, gracias. Sí, esa parte egoísta que a veces uno tiene nos coloca en esta situación. Interesante, ¿vieron? Interesante. Un poco más lo que decía Walter y demás. Lina, nuestra hermana Lina dice conciencia de nuestras limitaciones y debilidades. Ah, miren, qué interesante el tema, ¿verdad? Qué interesante el tema. Déjenme plantear a ustedes en términos de espiritualidad, ¿qué, qué tiene que ver con la humildad? Eh, y me parece que mi hermana Lina ha dado con la clave. La espiritualidad desde abajo, ¿verdad? Prefiere el camino de la humildad. Aunque esta palabra nos resulte hoy un tanto incómoda por todas estas expresiones que ustedes han acomodado, han dicho, perdón, es decir, no es fácil dejar el yo, no es fácil dejar de ser el centro del universo, no es fácil el sentirse, eh, pues así, ¿no? Con una actitud serena, etcétera. Pero hablando de la espiritualidad, hermanos, me parece que hemos errado en el concepto que tenemos de humildad, ¿verdad? Y esto nos ha provocado experiencias espirituales no profundas, no profundas. Y entonces, fíjense lo que significa espiritualidad, humildad, perdón. La palabra latina de humildad es humilitas. De ahí viene la palabra humildad, del latín humilitas. Y humilitas se relaciona con la palabra humus, que en latín significa tierra, ¿verdad? Tierra, polvo, tierra, arena. Por lo tanto, queridos hermanos, la humildad no es otra cosa más que la reconciliación con nuestra terrenalidad, con lo que somos. La reconciliación con el lastre de lo terrenal, con el mundo de nuestros impulsos, con todo cuanto de negativo existe en nosotros. La humildad, hermanos, es reconocer nuestra terrenalidad. Una persona es humilde cuando reconoce lo que realmente es, cuando reconoce sus defectos, sus instintos, sus impulsos, sus deseos negativos, sus falencias, sus debilidades, y trata de reconciliarse con esa parte terrenal. En términos espirituales, ¿verdad? Humildad es valor para aceptar la propia verdad de quiénes somos y de lo que somos. Se necesita mucho valor para reconocer lo que somos y quiénes somos. A veces uno diga, no, pero yo no tengo problema por reconocer en lo que soy. Sí, pero es probable que solamente querramos reconocer aquello que es evidente, aquello que no podemos ocultar. Pero ¿qué de aquello que no podemos decir? ¿Qué de aquello que hemos encerrado? ¿Qué de aquello, no es cierto, que sigue siendo una batalla en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón? ¿Qué de aquello? Por eso humildad es reconciliarnos con nuestra terrenalidad. Cuando alguien le diga, usted es humilde, sí. ¿Por qué? No porque me crea la última Coca-Cola del desierto, no porque yo me vista de manera pobrecita para aparentar humilde, no. Yo soy humilde porque estoy conectándome y reconciliándome con mi interior, con mi terrenalidad. No solo con mis virtudes, sino también con mis defectos. No solo con aquello que nos acerca a Dios, sino también con aquello que nos aparta de Dios.
La humildad, entonces, designa nuestra conducta ante Dios, cómo nos relacionamos con Él. O sea, nosotros vamos en humildad a la presencia de Dios porque estamos reconociendo nuestra terrenalidad, estamos conociendo lo que somos. Y entonces se convierte en una virtud religiosa ahí. Recién ahí se convierte en una virtud maravillosa, porque es solamente cuando uno reconoce, uno está en contacto con su propia terrenalidad, como decía mi hermana Lina, con sus debilidades y defectos, es allí entonces donde hay una virtud que nos hace vivir la vida espiritual. Es en toda la religión, es criterio de toda auténtica espiritualidad, en cualquier religión, ¿no? O en cualquier credo, diríamos. Es libertad, ¿no? Es sentirse libre. Es el lugar profundo donde puedo encontrarme con el verdadero Dios y donde pueden comenzar a dejarse oír los gemidos de la verdadera oración. Cuando conectados con nuestra terrenalidad, tenemos el encuentro verdadero con Dios. Un encuentro que, como dije, no es fácil. Duele mucho. A veces las cirugías es despierto. No siempre hay anestesia, pero necesitamos hacerlo. Por eso la espiritualidad desde abajo prefiere el camino de la humildad para el encuentro con Dios, para la vida en el espíritu, y empezamos a gemir, a gemir. Empezamos a gemir. Se rompen todas las estructuras, se rompen todos los modelos. Quienes hemos experimentado estos encuentros con Dios, terminas desalineado, terminas con los ojos hinchados, terminas no reconociéndote, despeinado. Te miras porque es allí, hermanos, en ese lugar donde necesitas entrar para que el Señor trate contigo, trate con tu corazón, trate con aquellas cosas que no has querido dejar, que no has querido o que no has podido dejar. Y entonces uno empieza a gemir de culpa, de dolor, de miedo, de soledad, de frustración, de un montón de sentimientos que nos hacen humanos, porque eso es lo que somos. Recuerden que una de las definiciones que vimos en espiritualidad es camino de humanización, es humana, es ser buenos, pero para ser buenos necesitamos reconocer aquello que no está logrando serlo. Y entonces empezamos a descubrir a un Dios diferente. No el Dios que escuchamos en el púlpito, que es hermoso y maravilloso. No un Dios que lo escuchamos en su creación, que eso es sublime. Empezamos a conocer a un Dios que empieza a trabajar en nuestro corazón y empieza a ver frutos. Empieza a ver evidencia porque estamos conectados en nuestra terrenalidad. Somos conscientes de ello y conscientes de que necesitamos de Dios. Esa es la clave. Tener necesidad de Dios, sentirnos dependientes de Él, no autosuficientes, no creer que lo logramos todo, no aparentar lo que no somos, sino más bien en esta búsqueda incesante de la verdad de Dios, es descubrirnos a nosotros mismos para empezar a trabajar y construirnos y reconstruirnos día a día, constantemente. Por eso ir al secreto de Dios es maravilloso. Algunas veces hay mucha risa en el diálogo con Dios, mucha risa.
Dios se ríe y se ríe a carcajadas. Hay mucha risa con el Señor Jesús y reímos mucho, pero también hay momentos en donde charlamos seriamente y yo sé, y usted sabe, y necesita saberlo, qué es lo que Dios quiere tratar con su vida y con su corazón. Así que cuando alguien aprenda a conectar su terrenalidad y reconciliarse con ella, va por buen camino, empezará desde abajo para de ahí empezar a subir a un conocimiento más certero y preciso de Dios. Termino esta clase solamente diciéndoles que nosotros no somos los únicos que experimentamos esto. Pensar que la espiritualidad de arriba es el modelo asumido por el texto sagrado es desconocer el texto sagrado y las realidades humanas que encierra el texto sagrado, ¿verdad? Porque la Biblia está llena de ejemplos de espiritualidades desde abajo. No hay persona, ¿no es cierto?, que no haya vivido esta experiencia. Los modelos de fe que nos ofrece la Biblia no son nunca tipos humanamente perfectos. No son hombres y mujeres sin defectos. No fueron hombres y mujeres que no se les movía un pelo de la cabeza, ¿no? Al contrario, todos nuestros héroes, todas las personas que vivieron antes, que están en el texto sagrado, que son nuestros héroes, ¿no? Y que decimos, wow, qué lindo habría sido ser como ellos, fueron hombres con terribles taras, con terribles defectos, de graves culpas en su espalda. Graves culpas. Y uno diría, bueno, sí, eso fue antes de conocer a Dios. No, 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 no. Eso incluso fue después. ¿Cuántas veces muchos hombres cayeron después de que fueron llamados por Dios, mientras estaban cumpliendo su propósito, cayeron una y otra y otra y otra vez, ¿no es cierto? Y se convierten en nuestros modelos de fe. Hombres y mujeres con terribles taras, de graves culpas a su espalda y que han tenido que clamar a Dios desde lo más profundo de su corazón. Han tenido que ir a las profundidades más escabrosas, enfrentar sus propios demonios o ruidos internos, ¿no es cierto?, que los culpan, que los condenan, que los quieren apartar del propósito de Dios. No hay persona alguna en el texto sagrado que haya logrado alcanzar la gracia de Dios desde su méritos, desde sus medallas finas. No lo hay. Todos tienen una historia detrás, como tú y como yo. Una historia detrás, una historia con claros oscuros, una historia con profundos defectos, con profundos y graves pecados, historias con profundas y graves decepciones. Personas muy buenas que hicieron cosas maravillosas, que hoy hablamos de ellos y predicamos de ellos, ¿no? Y los ponemos como ejemplos, pero que se convirtieron en su vida en esa lucha de su búsqueda con Dios. ¿Quién no reconoce a Abraham, que más de una vez mintió, ¿no? Ya siendo llamado por Dios, el padre de la fe, donde se fundamenta la fe, no solo la fe monoteísta judía, sino la fe cristiana. Decimos que Abraham es el padre de la fe, nosotros lo consideramos como el padre de la fe. Es un hombre que siempre lo ponemos como ejemplo cuando iba a sacrificar a su hijo y le creyó a Dios y le fue contada por justicia. Pero y las veces que mintió para salvar el pellejo, decimos, ¿no? Para salvar la cabeza y negar a su esposa, por lo menos hay 3 relatos del mismo hecho en el libro de Génesis. Y por salvar la cabeza le dijo a su mujer, mira, discúlpame, pero yo no me quiero morir. Así es que bueno, arréglate vos. Yo digo que sos mi hermana, no voy a decir que que sos mi mujer, porque si digo que sos mi mujer me van a matar. Entonces, bueno, prefiero entregarte y bueno, a ver qué te hacen y que Dios te bendiga, pero yo prefiero salvar el cuello, ¿no es cierto? Un hombre que miente descaradamente. Y por eso cuando los reyes se enteran, y le van y le reclaman, ¿por qué nos has mentido? Sí, sabemos que no es tu hermana, es tu esposa. Vos sabés lo que hubiera sucedido si yo tomo a tu esposa. Dios nos iba a castigar a nosotros. O sea, no era tan así con Abraham. ¿Qué decir de David? No hay mucho más que decir de David, ¿no es cierto?
elegido por Dios, ese jovencito maravilloso, ¿no es cierto? Todo re lindo cuando fue llamado por Samuel, le dijo a Isaí, anda por tus hijos, porque alguno de ellos es el rey de Israel. Todos vemos a ese jovencito que peleaba con los leones para salvar a sus ovejas, ese muchachito lindo, hermoso, que tocaba el arpa, que compuso los mejores salmos que existen en el Salterio, en el libro de los Salmos de la Biblia, ese jovencito que se enfrentó a Goliat, ¿no es cierto? Y que el Espíritu de Dios estuvo sobre él, ese jovencito que se convirtió en el rey más querido, que unificó el reino del norte y el reino del sur, ese rey que incluso de ahí viene la línea mesiánica, ¿no? Del linaje de David, de este hombre. Pero un hombre manchado, sus manos eran manchadas de sangre porque era cruel, sanguinario. Cuando iba a la guerra mataba sin piedad para expandir su territorio. Por eso no se le permitió construir el templo. Era un hombre, ¿no es cierto? Codicioso, lujurioso. Un hombre que tramaba, ¿viste? Esos personajes que traman en secreto cómo vengarse de los demás. Bueno, lo hizo así, tramó todo una historia para que Urías fuera al frente, lo mataran y se quedara con Betsabé. Un hombre que no supo dirigir bien su casa y tuvo 1000 problemas con sus hijos. Ah, pero ahora para nosotros es el rey David. El libro de Hechos de los Apóstoles dice que el rey David sirvió a su generación y durmió. Pero fue un hombre que se enfrentó. Basta leer el Salmo 51 para darnos cuenta cómo David tuvo que bajar a las profundidades de su realidad humana. Salmo 51. Tuvo que bajar a las realidades humanas para darse cuenta quién era él delante de Dios. Pero para nosotros es el gran rey David, el de la línea mesiánica, el que iba a, a venir por el Mesías vendría de su linaje, ¿no? ¿Y qué decir de Moisés? El gran libertador, el hombre que fue y sacó al pueblo de Israel y Moisés es la ley, o sea, el pueblo judío no puede existir sin Moisés, ¿no? No puede vivir sin Moisés. Pero Moisés, hermanos, fue un hombre asesino que matando a un egipcio, lo asesinó a sangre fría, terminó huyendo. Y después todas las veces que batalló con Dios, con el pueblo, etcétera, que al final incluso no se le permitió entrar a la tierra prometida. Estos pocos ejemplos, hermanos, y he usado los ejemplos más famosos, diríamos, o más conocidos que tenemos para darnos cuenta que tuvieron que enfrentar sus propias falencias, enfrentar sus propios errores, enfrentar sus propias decisiones, pero la gracia de Dios nunca se fue de ellos. La gracia de Dios se mantuvo firme, fue fiel. Y ahora Abraham es el padre de nuestra fe, Moisés es el gran libertador, el representante de la Torá, y David, el linaje del que nuestro Señor Jesús nació. Muy bien. Así que las grandes figuras del Antiguo Testamento han necesitado primero pasar por la vaguada de la humillación. Han tenido que encarar sus propias situaciones. Y vuelvo a repetir, no fue antes de su bautismo, ¿no? Hablándolo en términos cristianos. No es que después de su bautismo todos estos fueron buenos. No, en lo absoluto. Todos estos fueron malos después de, ¿no? Después de su llamado. Esto y muchos más, olvídese. Tendríamos todo el día para estar hablando uno por uno, ¿verdad? Salvo nuestro Señor Jesucristo, que aunque no cometió pecado, se enfrentó a su propia humanidad terrenal. Ya lo vamos a ver en la espiritualidad de Jesús, cómo enfrentó su humanidad, ¿no es cierto? Todos estos han pasado por la vaguada, la humillación. La vaguada es, los valles, ¿vieron cuando hay un valle y hace esto, ¿no? Hace como una U,
Bueno, esa es una vaguada, es decir, que hay que bajar a lo profundo del valle para volver a ascender e ir al otro lado. Bueno, todos ellos pasaron por eso ante sus faltas e insuficiencia para aprender de una vez a poner la confianza solo en Dios y dejarse transformar por Él en las personas ejemplares, modelos de obediencia y de fe que ahora nosotros conocemos. Al final todos reconocieron. Y por eso ahora son nuestros modelos de fe. Porque al final Moisés aceptó que no iba a pasar a la tierra prometida, pero lo aceptó y lo reconoció y obedeció por fe. Y David al final de sus días, ¿no es cierto? Termina haciendo lo correcto y aún en medio de un complot, Salomón toma el trono porque tenía que ser del linaje de David. Es decir, hermanos, hermanas, no se trata de quedarnos en la vaguada de reconocer nuestras faltas y nuestras insuficiencias. Tenemos que crecer. Por eso tenemos que descender para luego ir subiendo. No subir para bajar. Es bajar, trabajar nuestra relación con Dios, ¿no es cierto? Y empezar a ver estos cambios de transformación en nuestra vida. Por eso explicaba, ¿no? Algo muy común que todos tenemos, que es el carácter. ¿Hasta cuándo entonces tu carácter va a ser transformado? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que conectes tu terrenalidad, ¿verdad? Hasta que conectes tu terrenalidad. Tanto y cuanto seguirás manejándote en la espiritualidad de arriba, ¿verdad? Dirás, mire, hermano, no soy perfecto, tengo un carácter re malo, pero ya Dios dirá, a ver cuándo Dios me escucha mi oración. Bueno, eso es vivir una espiritualidad desde arriba. Cuando lo haces desde abajo, ahí Dios trata con tu carácter y empieza a haber procesos de transformación. Muy bien. Hasta aquí voy a dejar la clase para tomar unos minutitos si alguien quiere que charlemos al respecto. ¿Qué les pareció? ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien quiere compartir algo? Por favor, siéntanse en libertad. Tenemos unos 5 minutitos. Me pasé 5 de la clase, pero tenemos unos 5 minutitos. ¿Quién? Creo que Dani. Dani, querías. Sí, hermano. Adelante, Dani. ¿Sí se escucha bien? Pues, hermano, Sí, Dani, sí, se eh, escucha, se no, escucha. en lo que hemos estado en las clases, en muchas cosas me identifico, ¿no? Pues desde la parte de la concepción que me dio Dios, o sea, mi Padre de Dios, ¿sí? Como el estar caminando con Dios, bueno, caminando, no, cojeando, porque realmente uno se da cuenta que pues han pasado muchos años y uno tiene como ese concepto de espiritualidad, de cumplir un estándar, ¿sí? Y obviamente pues ya tengo casi la misma edad que usted, hermano, ¿sí? Y darse uno cuenta de que a este punto estoy agotado y no disfruté mi vida, sino simplemente si llega un punto en que uno se confronta y dice, pues soy un fariseo, por- porque solamente me dediqué a cumplir el estándar y en todo, ¿no? Me volví al punto de que hasta en mi propio trabajo me volví a un punto de ser tan perfeccionista que no toleraba ni siquiera el margen de error, ¿no? En Ujú. mí, ¿no? Y, y me castigaba fuertemente, pero pues creo que hasta este año pienso yo que apenas empiezo a gatear con Dios, ¿sí? Amén. Porque Dios me ha confrontado, eh, porque yo decía en una oración, bueno, todo este tiempo haciendo esto, ¿eso es Dios? Y esa era mi oración, decía, Señor, yo quiero conocerte de verdad, ya no quiero más como ese esquema o esa estructura que llevaba y pues sucedió una serie de acontecimientos este año que yo decía, ay, no puede ser, ¿por qué pedí esto? Porque no es fácil, ¿no? No es fácil cuando empiezas a ver situaciones donde yo soy una persona autosuficiente, donde todo lo tenía plenamente calculado, estructurado, y mirar hacia adelante y decir, ahora tengo que confiar en Dios, ahora tengo que bajarme al nivel de
decir, tengo que empezar desde ceros y olvidarme de todo lo que yo sabía de Dios y borrón y cuenta nueva y tanto tiempo perdido y otra vez empezar de cero es difícil, ¿sí? Es difícil, pero ahí veo la gracia de Dios. Esa es la realidad. Y digo, a pesar de que duele y me incomoda, y digo, gracias a Dios, porque me da esperanza de que le voy a conocer. Gracias, gracias, Dani. Me emociona lo que dijiste. Estoy aprendiendo a gatear recién. Gloria a Dios, Dani. Gloria a Dios. Para, para vivir hay que morir, pero el proceso de muerte es doloroso. No es fácil, porque tener una espiritualidad profunda es romper todas nuestras estructuras. Es decir, Dios dice, ok, ¿quieres conocerme? Listo. Pero es en mis reglas, no en las tuyas. Pero Señor, mira, pero ¿y si le hacemos así? No, debe ser de esta forma. Y si lo hacemos de otra forma y que no duela tanto, no, y qué sé yo, dice el Señor, va a doler, pero tranquilo, yo voy a estar con vos. Entonces, eso es muy lindo. Y anhelo que de a poquito, querido amigo, Dios vaya mostrando esa gracia maravillosa que te haga sentir libre, que te haga sentir perdonado, que te haga sentir amado, que te haga sentir que tienes la oportunidad de fallar, darte esta libertad de fallar, pero de no quedarte ahí, sino aprender de eso y crecer hacia arriba, ¿verdad? El problema no es fallar, todos fallamos, todos, de alguna u otra manera, ¿no? Pero por eso la palabra dice, 7 veces el justo se cae, mas 7 veces el justo se levanta. Hay que levantarse y en cada levantada uno conoce más a Dios y es maravilloso. Así es que bueno, me alegra, Dani, que Dios esté finalmente rompiendo esa roca. Porque bueno, yo siempre digo, cuando uno pelea con Dios, no hay mucho, no hay mucho para, para entender. Dios siempre va a ganar. Dios siempre va a ganar, ¿no? Bueno, gracias, Dani. Dios te bendiga. Bueno, ¿alguien más, hermanos? Tenemos un minutito por si alguien más quiere compartir algo. Si la clase fue clara, si no me di a entender con algo, por favor, tienen toda la libertad de decirme, Abraham, yo no entendí, podés volver a repetir y yo con todo gusto lo hago. Recuerden que esta clase, como les dije, no es conceptual. Yo no quiero que se aprendan esto. Yo quiero que lo vivan. Yo quiero que lo experimenten, ¿no? Ahí ganamos todos. Ahí ganamos todos. Bueno, ¿alguien más, hermanos? Antes de cerrar la clase. Bueno, ¿no? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Muy ¿Viole? interesante, hermano. No, sí, muy interesante, hermano. Realmente, o sea, yo estoy aprendiendo mucho porque no había analizado esto de la espiritualidad hacia arriba y la espiritualidad hacia abajo. Es muy interesante y muy satisfactorio saberlo. Me Muchas alegra, gracias. me alegra, Sí, Viole. Qué bueno que nos ayude a todos, ¿no es cierto? Esto va a sí, ser maravilloso porque eso va a bendecir a todos. Nos bendice a nosotros porque nos hace libres, nos hace ser felices realmente en la relación con Dios, pero también claro. lo hará con el esposo, la esposa, los hijos, los vecinos, la iglesia, con todo el mundo, ¿va? Con todo el mundo. Sí. Así que bueno, pues muchas gracias, hermanos, por su tiempo, gracias por su atención. Nos vemos mañana. Para cerrar, todavía tengo algunas cosas más que decir al respecto. Así que bueno, mañana continuamos con esta clase y cerraremos este tiempo. Que Dios les bendiga, muy lindo día, muy buena Bendiciones. semana para ustedes. Dios les Nos bendiga. vemos.